Para este encuentro, entonces, contamos con la participación de Natalia Zuluaga, quien es nutricionista, dietista, especialista y magíster en ciencia y tecnología de alimentos, y quien hoy de manera pues voluntaria ha querido participar en este encuentro y darnos esos tipsitos y esas recomendaciones que debemos de tener en cuenta para poder conservar nuestra alimentación. Natalia, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Marisol. Para mí siempre será muy gratificante volver a mi alma mater. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar esta charla hablando un poco sobre cómo podemos balancear esa alimentación en esta época que algunos pensamos que es difícil, pero simplemente se trata de disfrutar cada momento y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Durante mucho tiempo y siempre que hablamos de alimentación saludable, pues nos hemos referido a lo que significa tener esa alimentación saludable y creo que muchos nosotros ya lo tenemos muy claro, nos lo han repetido constantemente, en donde nos dicen que tenemos que tener un balance entre la ingesta de energía y de nutrientes y lo que vamos gastando durante el día a día, que siempre debemos procurar que esa ingesta sea igual al gasto para decir que hay un equilibrio, que no nos estamos excediendo ni estamos teniendo déficit en esa ingesta y que cuando nosotros consumimos más de lo que requerimos, pues vamos a tener un exceso. Ejemplo, en el caso de calorías, si consumimos más calorías de las que necesitamos, pues vamos a tener un exceso en la ingesta calórica y esto nos va a llevar a un exceso de peso. Lo mismo sucede con cada nutriente, no podemos pensar únicamente en términos de calorías, sino que debemos tener en cuenta que debemos tener un balance en la ingesta tanto de macronutrientes, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos que están en los diferentes alimentos, así como la presencia de vitaminas y minerales que son llamados micronutrientes y se llaman así porque necesitamos estos nutrientes en menor cantidad. Sin embargo, cuando nosotros recordamos lo que significa esa alimentación saludable desde el punto de vista de balance en el consumo calórico, balance en el consumo de nutrientes, muchas veces nos olvidamos que estamos en un mundo real, en donde en algunas ocasiones hay oportunidades para estar en una fiesta, donde tenemos un poco más de disponibilidad de comida, diferente calidad de esas comidas, porque entonces cuando nos reunimos tendemos a consumir un poco más de alimentos que tienen azúcares o que tienen alguna salsa, entonces nos van a aportar más grasa y en muchas ocasiones pues también está presente el licor. Y aquí el problema viene dado no porque lo consumamos o no, sino porque nos vamos o nos tendemos a ir hacia los extremos. Y esos extremos los he visto en la consulta nutricional, en donde tenemos pacientes absolutamente reprimidos, se sienten aislados por tener que mantener esa alimentación saludable. Incluso muchas veces prefieren no ir a fiestas, prefieren no socializar, prefieren quedarse en casa. En muchas ocasiones me he encontrado también con pacientes que están en una fiesta y mejor deciden llevar su comida y no consumir lo que hay en esa fiesta para no dañar su plan de alimentación. Y tenemos el otro extremo y es que comemos de todo, ¿sí? Sin ningún balance, sin ningún control, nos olvidamos de los efectos negativos en salud que pueden aparecer a largo plazo o incluso a corto plazo cuando tenemos época en el exceso en el consumo. Entonces aquí la clave es estar en un punto medio, ¿sí? Pensar en que no podemos irnos a ninguno de esos extremos, porque cuando hablamos de un estilo de vida saludable, también va más allá de un aspecto fisiológico. Estamos hablando también de una condición mental en donde reprimirnos, aislarnos por un asunto de alimentación también es perjudicial y deja de ser una alimentación saludable.
Porque es que cuando hablamos de alimentación saludable, no solo es alimentar nuestro cuerpo físico, es alimentar también nuestro entorno mental y nuestro entorno social. Y esto ha sido muy bien definido por la Organización Mundial de la Salud cuando habla sobre los estilos de vida saludable y lo define como aquellos hábitos y costumbres que cada una de las personas tiene para su desarrollo y su bienestar, sin atentar contra su equilibrio biológico, que ahí estaríamos hablando de todos esos aspectos fisiológicos, el equilibrio en el consumo de nutrientes, pero también su relación con el ambiente natural, social y laboral. Somos seres absolutamente sociales que debemos estar en compañía de otras personas, disfrutar de esos momentos de socialización para poder lograr un estado de completo bienestar, no solamente físico, sino también mental y social. Y entonces volvemos a esa pregunta de cómo conservar una alimentación saludable con amigos, familiares y delicias decembrinas. Pues tenemos muy claras en nuestras familias cuáles son las costumbres más habituales, ¿sí? Por ejemplo, en mi familia es claro que el 7 de diciembre en la noche usualmente preparan natilla, buñuelos, se reúnen y quienes les gusta consumir licor, entonces se toman alguna copa de licor. Lo mismo sucede el 24, el 31, pero tengo claro que en los otros días de diciembre, pues posiblemente puedo balancear mucho más esa alimentación. Entonces, tener claridad sobre cómo está distribuida esa época decembrina en mi familia es clave. Y aquí, antes de continuar como con esas estrategias en este ambiente decembrino, lo primero es hablarnos bonito, ¿sí? En muchas ocasiones nos culpamos, decimos que no somos capaces, decimos que estoy muy gorda, que yo nunca voy a bajar de peso, que yo siempre en diciembre soy un desastre. Todo ese tipo de afirmaciones negativas empiezan a calar en nuestro interior y empiezan a generar comportamientos que están relacionados precisamente con eso mismo que nos estamos diciendo. Entonces, la primera parte de esta estrategia es empezar a hablarnos bonito, decir que somos capaces de estar en equilibrio en este diciembre, que hoy 7 de diciembre he decidido comerme 2 buñuelos, me comeré el pedazo de natilla, pero entonces balancearé un poco el consumo, por ejemplo, de carbohidratos o de grasas en el resto de comidas del día. O empezar a motivarnos desde esa idea de que estamos en una época de compartir, que voy a compartir en familia, teniendo moderación y de esa forma cada vez nuestros comportamientos van a estar mucho más alineados hacia el balance y hacia estar en un equilibrio entre una alimentación saludable, pero también el disfrutar de esta época decembrina. Otra de las estrategias que debemos considerar es el mindful eating. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando nosotros estamos comiendo, debemos prestar atención plena a ese momento de comer. Lo hemos conocido también esta estrategia como mindfulness, más desde el punto de vista emocional, pero desde la alimentación también juega un papel preponderante. Entonces, a veces comemos por comer, incluso comemos al lado del computador sin ni siquiera darnos cuenta que estamos consumiendo. Y no sé si les ha pasado que de repente el plato está vacío y ni cuenta nos dimos, como en qué momento me comí esto. Cuando esto sucede, cuando no prestamos atención plena a ese momento de comer, cuando nos sentamos en una mesa, nos damos cuenta de lo que estamos masticando, cómo estamos tragando, a qué sabe, a qué huele, no alcanzan a generarse esas señales de saciedad, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, el hecho de no tener atención plena a ese momento de comer hace que tengamos una ingesta mucho mayor de alimentos si lo comparamos frente a una ocasión en donde sí estamos prestando atención a lo que estamos comiendo. Entonces, aplicar esta estrategia de atención plena me ayuda a generar una nueva relación con los alimentos y con nosotros mismos. Nos aprendemos a conocer cuando me empiezo a sentir satisfecho,
¿O cuál es el punto en donde ya termino de comer y me siento absolutamente lleno, incluso incómodo con esa sensación de tanta llenura? Entonces esto me va a ayudar a promover el autocontrol y el autoconocimiento. Para esto, los invito a aplicar esta escala de hambre y saciedad. En esta escala de hambre y saciedad lo podemos hacer todos los días y mucho más en esos días de fiesta, 7 de diciembre, 24, 31, en donde muchas veces comemos en automático. Vemos todo en el plato y ni siquiera pensamos si tengo hambre, simplemente vamos picando, pero sin ninguna conciencia de ese momento. Entonces, la invitación es que antes de comer y después de comer, evaluemos cómo está nuestra escala de hambre y saciedad. ¿Será que me estoy dejando llevar a un punto de hambre extrema? Esto sucede mucho cuando dejamos periodos de ayuno muy prolongados y de repente llegamos al almuerzo con un hambre extrema. Entonces, cuando estamos en esas condiciones, no nos encontramos en la capacidad de controlar lo que comemos. Lo ideal es más o menos mantenernos en esta escala que está en amarillo, ojalá en la verde, en donde yo me sienta neutral, que no tenga hambre, no me sienta lleno, me siento bien, ¿sí? Me siento satisfecho, pero no a tal punto de llegar a la llenura o hacia un punto de hambre, porque cuando tenemos esas condiciones de hambre o extrema llenura, esto nos indica que no hemos tenido un autocontrol en la ingesta de alimentos. O estamos dejando periodos de ayuno muy largos o estamos comiendo mucho más de lo que somos capaces de almacenar en ese estomaguito. Planear nuestro diciembre, bueno, estos se los mencioné al principio, pero retomarlo, tener en cuenta cuáles son esas fechas en donde tendemos a consumir mayor cantidad de alimentos, tal vez pensar en esa cena navideña, qué tal hacer nuevas propuestas de cenas en donde bajemos un poco el consumo de salsas, de fritura y empecemos a proponer en familia algunos alimentos más saludables. O simplemente si es un asunto de tradición que no queremos cambiar, en donde son recetas de la abuela, que todos queremos disfrutar y no estamos en la posibilidad de hacer esas modificaciones, pues programemos nuestra alimentación. Seamos conscientes de que aquellos días en donde no hay festividades, que puedo mantener un horario habitual, que puedo estar en mi lugar de trabajo o en mi casa controlando un poco más la alimentación, pues lo voy a hacer mucho más juicioso para posteriormente poder disfrutar esas fiestas decembrinas. Otro aspecto fundamental es conocer la calidad de los alimentos consumidos, ¿sí? Y si nosotros aprendemos sobre nuestra fuente de nutrientes, que son los alimentos, pues vamos a tener un consumo de aquellos alimentos que son fuente de vida. ¿Por qué? Por ese aporte de macronutrientes y micronutrientes que están en cada uno de los grupos de alimentos. Y aquí esto es algo que en todas las charlas de alimentación saludable se menciona, no me voy a detener en ello porque la idea es tener esas estrategias para esta época decembrina, pero debemos incluir cada uno de los grupos de alimentos. No es una época para decir no voy a comer nada de harinas, o tampoco es una época para dejar de consumir frutas, dejar de consumir verduras, no, debemos garantizar que en nuestro día a día consumamos todos los grupos de alimentos. ¿Que puede variar un poco la distribución? Se puede hacer, podemos negociar nuestra alimentación en el día a día. Si yo sé que hoy en la noche, 7 de diciembre, día de velitas, en la noche va a haber un consumo un poco más elevado de grasas, entonces sé que durante el día debo cuidarme mucho más en la adición de grasas en los alimentos que voy a consumir. Hay una estrategia que se llama el meal prep, y esto nos permite no darle tiempo a la improvisación. Si tenemos esa programación de nuestro diciembre, sabemos más o menos cómo va a ser
ese consumo en esas fechas especiales, pues dejemos preparadito semanalmente lo de los días que podemos controlar, lo de aquellos días en donde podemos organizar mejor nuestra alimentación. Y el meal prep se refiere a que yo cocino por baches, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el domingo hago una preparación grande de vegetales y preparo todas mis ensaladas de la semana con los mismos ingredientes, solamente que hago combinaciones. Entonces, algunos días les puedo poner nueces, otro día hago la combinación entre espinaca, le pongo algo de zanahoria y fuera de eso le rayo un poco de queso y le pongo algunos trocitos de pasta, ¿sí? Pero otro día yo modifico la preparación y en lugar de hacer esa ensalada, entonces con esa zanahoria puedo preparar alguna sopa a partir de esa zanahoria. Entonces es utilizar como los mismos ingredientes para hacer todas las preparaciones de la semana. Esto obviamente necesita una planeación, necesita conocer qué es lo que voy a consumir en el día a día de esa semana para poder preparar todos los ingredientes durante el fin de semana. Y esto me va a ayudar enormemente a que diariamente lo único que haga sea o mezclar o simplemente dejar todas las coquitas listas en nuestra nevera y llevarnos para el lugar de trabajo. Me va a permitir entonces no tener que estar comprando comida fuera de casa, porque sabemos que estas comidas suelen tener mayor cantidad de azúcares, grasas, los métodos de preparación muchas veces no son los mejores y así vamos a lograr controlar un poco más el consumo en aquellos días que no son de festividad. Podemos aplicar también algunas estrategias, no solamente para esos días que no son de fiesta, sino también para los días de festividades y es, listo, tenemos alguna receta en donde normalmente utilizamos leche en la preparación. Y aquí me voy para la natilla. Algo supremamente fácil, la natilla que ya viene en la cajita, en donde lo que necesita es una adición de leche. Yo simplemente cambiando el tipo de leche que utilizo en la preparación de esa natilla, ya estoy disminuyendo el aporte calórico. Entonces, en lugar de utilizar una leche entera, podría utilizar una leche que es descremada, ¿sí? ¿Que me va a cambiar un poco las características sensoriales del producto? Sí, es posible un poco, pero no a tal punto de que nos siga quedando un postre, nuestro postre tradicional, con muy buenas características sensoriales, con muy buen sabor, muy buena textura, pero menor cantidad de grasa. También, si solemos utilizar o llevar para el trabajo yogures o bebidas fermentadas convencionales que son altos en azúcares, son altos en grasas, pues sé que si en diciembre tengo un consumo más elevado de grasas, pues puedo pasarme hacia aquellas bebidas o yogures que son reducidos en grasa, que podemos encontrarlos en el mercado con una declaración que dice 0% grasa o sin azúcares añadidos, que son dos características diferentes. El hecho de que un producto sea light no quiere decir que es libre de calorías, no. Es un producto que es light en algún nutriente, es decir, reducido o en azúcares o reducido en grasas o reducido en calorías. Entonces ya dependiendo de las características de esa alimentación o del consumo de esos productos propios de diciembre, pues ya decido qué tipo de alimento voy a adquirir. En el consumo de quesos, diciembre también se caracteriza porque se incrementa un poco el consumo de quesos que son madurados. Estos quesos son un poco más altos en grasa, entonces la recomendación es dejarlos para de pronto esas fechas que son especiales, pero el resto de días irnos más por los quesos frescos. Queso, quesito, cuajada, no tiene que ser siempre cuajada, hay una falsa concepción y es que la cuajada tiene menos grasa o tiene menos calorías y no es así. La mayor diferencia se da en el aporte de sodio, el quesito tiene un poco más en el contenido de sodio, mientras que el queso y la cuajada, si ustedes lo prueban, pues se dan cuenta que tiene menor aporte de sal o menor adición de sal. Entonces, preferir esos quesos que son frescos y los fermentados o los madurados, pues consumirlos en muy pequeñas cantidades y dejarlos de pronto para esas fechas en donde suele haber consumo. Otro de los ingredientes que utilizamos permanentemente en nuestros hogares
también en aquellas preparaciones decembrinas, son las cremas de leche, los queso crema, la mayonesa. En estos casos, se puede realizar un reemplazo con yogures que son naturales, que no tienen adición de dulce, no necesariamente yogur griego, ¿no? En el mercado encontramos yogures que son bebibles, líquidos y no tienen adición de azúcar, su sabor es neutro, y una muy buena estrategia para disminuir el aporte de estos ingredientes es cambiar esa mayonesa o esa crema de leche por yogur natural sin dulce. Ya allí lo que ustedes pueden hacer es saborizarlo con especias o de pronto si le quieren dar dulzor, entonces ponerle un poco de edulcorante, depende mucho del tipo de preparación que estemos haciendo. Ejemplo, quiero hacer una salsa rosada. Yo perfectamente puedo mezclar la salsa de tomate con ese yogur sin dulce. No va a quedar exactamente igual, pero el sabor sí va a ser similar y puedo seguir disfrutando de ese sabor levemente parecido a esa salsa rosada. O en un postre donde normalmente utilizamos cremas de leche, reemplazarlo por ese yogur natural sin dulce también nos permite tener un postre delicioso, pero con mucha menor cantidad de grasa. En cuanto a las carnes frías, muchas veces en nuestros hogares también las utilizamos con frecuencia y son productos que tienen mayor aporte de grasa saturada, que es un tipo de grasa que incrementa los niveles de colesterol en sangre e incrementa el riesgo de salud cardiovascular por precisamente ese aporte no solamente de grasa saturada, sino también de sodio. Entonces, la recomendación en esta época es suspendamos un poco el uso en nuestro día a día de esas carnes frías, porque también es algo que se incrementa en aquellas fechas de fiesta, ¿sí? ¿Por qué lo podemos reemplazar? Podemos reemplazarlo por esos quesos frescos o podemos hacer en casa un lomo, lo podemos poner, ejemplo, el cañón de cerdo, lo ponemos al horno, obviamente le ponemos especias y lo marinamos previamente y ya a partir de ese lomo yo puedo sacar algunas lonjas que me van a reemplazar ese jamón que es comercial. Y allí estamos disminuyendo notablemente la cantidad de grasas y de sodio que podríamos consumir si solo consumimos carnes frías. En el caso de las salsas, pues habrán algunas que tienen mayor aporte de grasas que otras. Entre las salsas que menor aporte de grasas podemos tener, pues estarían la mostaza, la pasta de tomate, siguen teniendo un aporte de sodio. Sí, yo creo que el sodio es uno de los nutrientes más críticos que tenemos en la preparación de alimentos, porque casi todos los ingredientes que conseguimos son industrializados y en ese proceso de industrialización se requiere algún agente conservante y ese agente conservante suele ser el sodio. Entonces, aunque siguen teniendo un aporte de sodio, pues en el aporte de grasa, calorías, es mucho más bajo. Entonces, si debo o quiero consumir algún tipo de salsa, tal vez preferir aquellas como la mostaza o la pasta de tomate. O incluso hacer nuestras propias salsas, la pasta de tomate tener mis tomates, posiblemente ponerlos al horno, si le quiero poner algo de orégano o alguna especia lo puedo hacer y posteriormente triturarlos y allí voy a obtener mi propia pasta o salsa de tomate, no igual a la que venden comercialmente, pero que sí me va a poder servir para hacer preparaciones con un producto que es completamente natural. La modificación de los métodos de cocción. Empecemos a utilizar más ese horno, que solemos dejarlo como sitio de almacenamiento de la parrilla para hacer arepas. No, empecemos a utilizarlo. Es un excelente método de cocción el horneado. Los productos quedan absolutamente jugosos, deliciosos. Entonces, el horneado es uno de los métodos de cocción que muchas veces poco utilizamos en casa y qué más beneficios nutricionales nos podrían dar. No tiene que ser siempre un producto cocido en agua como siempre pensamos. Muchas veces pensamos que solamente la carne cocida en agua entonces va a ser más saludable. Posiblemente no.
¿sí? Y allí también viene la variedad, no solamente en el tipo de alimentos que consumimos, sino también en el tipo de métodos de cocción que implementamos. No siempre hacemos, no siempre cocinemos en agua. Un día podemos hornear, otro día podemos hacer un guiso con tomate, cebolla, que nosotros mismos preparemos. Otro día podemos hacer un asado, garantizando siempre que antes de poner el producto, esa superficie de asado esté bien caliente para evitar que se escapen esos jugos. Y bueno, pues posiblemente en familia aparecen esas frituras en esas fechas especiales, pues procuremos que en diciembre sea ese el único momento para que las consumamos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que la fritura puede llegar a ser un método muy saludable si lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros introducimos un alimento a un aceite que está a una buena temperatura, 180 grados Celsius es una temperatura donde se deben realizar las frituras, allí no hay tanto ingreso de aceite al alimento. Ahí lo que hace ese aceite caliente es sellar las paredes, ¿sí? Y esas paredes del alimento nos permiten, que ya están selladas, permiten que no haya ingreso de aceite al interior, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes se han comido una empanada o un buñuelo que es lleno de grasa por dentro. Posiblemente ahí no se utiliza un buen método de cocción, pero también nos encontramos otros en donde uno dice, está sequito. Está sequito es que posiblemente utilizaron una buena temperatura del aceite, se sellaron esas paredes externas y no hubo tanto ingreso de aceite al interior del alimento. Entonces, si vamos a hacer fritura en esta época, hagámosla bien, que esa temperatura del aceite sea la adecuada, que cuando el alimento ingrese se vean como esas burbujitas que son las que nos indican que ya se están sellando esas paredes externas para, para poder disminuir esa cantidad de aceite que ingresa al alimento. No olvidemos los horarios de alimentación. También sé que en aquellas fechas claves, pues cambian un poco esos horarios, pero el resto del mes tratemos de estar muy juiciosos con esos horarios, ¿sí? Ahora se habla bastante del tema de cronobiología de la alimentación, en donde se identifica que en las horas nocturnas tenemos una mayor producción, por ejemplo, de melatonina, ¿sí? Disminuye el movimiento del intestino y esto nos indica que no es un buen periodo para el consumo de alimentos. Nuestro metabolismo no está lo suficientemente preparado en la noche para recibir alimentos. ¿Sí? Es una época, una etapa que es para dormir, para descansar. Entonces, procurar que el consumo de alimentos se realice en horas diurnas para poder favorecer ese proceso metabólico. El estrés y la ganancia de peso es otro tema que permanentemente se está escuchando, ¿sí? Cuando tenemos condiciones de estrés, y el estrés no es solamente que me están pidiendo 1000 trabajos en la oficina, no, el estrés es porque tengo un estrés emocional. Para mí diciembre es una época súper difícil porque estoy sola en otro país, entonces ese estrés emocional va a llevar al aumento de algunas hormonas, por ejemplo la hormona del cortisol, y esos niveles de cortisol elevado se asocian con aumento en la resistencia a la insulina, o sea, es como si mi cuerpo no reconociera esa insulina y esto hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre, aumenta la grasa abdominal, aumenta la retención de líquidos, hay mayor riesgo de enfermedad, disminuye la masa muscular, disminuye las defensas y aumenta el riesgo de osteoporosis. Entonces, todas esas condiciones de estrés pueden llevarnos a una mayor prevalencia en la ganancia de peso. Y recuerden, el estrés no solamente es porque estoy lleno de trabajo. Cualquier condición que haga que mi cuerpo entre en una situación de preocupación, de falta de sueño, frío excesivo, puede hacer que se aumenten esos niveles de cortisol. Y aquí también vuelvo a traer el tema de mindfulness,
ya no mindful eating, que era lo que mencionábamos inicialmente, sino en esa condición, en controlar un poco esa condición emocional con los pensamientos que tenemos en esta época. Si yo en esta época me repito constantemente, estoy triste, estoy solo, quiero comer, solo quiero dulce, pues eso va a ser lo que va a pasar durante toda esta época. No olvidar la actividad física, no busquemos que sea una época para suspender el gimnasio o suspender el trote. No, es la época donde más deberíamos hacer ejercicio porque incrementa el consumo de alimentos. Es otra forma mediante la cual podemos balancear y es, si aumento mi ingesta, pues también puedo aumentar el gasto haciendo actividad física. Y hacer actividad física no es irme a meter a un gimnasio. Hacer actividad física es salir a correr con los perritos, es salir a jugar con los niños, cambiar el tipo de entretenimiento que estoy teniendo con los chiquitos en casa, porque usualmente con los chiquitos entonces simplemente nos ponemos a ver una película o a ver televisión y no estamos afectando no solo a nosotros, sino también a ellos, sabiendo que ellos están viniendo de un entorno escolar en donde están en movimiento, entonces no cambiemos este hábito de movimiento. Salgamos a caminar, a dar un paseo por el parque. Si hay un bosque cerca, entonces voy a ese bosque cerca. O en la misma casa realizar actividades de baile, juego, para incrementar el movimiento. Incrementar el movimiento me implica también un mayor gasto calórico, me ayuda a no perder masa muscular y esto me va a ayudar a equilibrar un poco esa mayor ingesta que podamos tener en esta época. No olvidar tampoco la hidratación. Muchas veces en casa se nos olvida que el agua es importante, entonces estar muy atentos al color de la orina, que esa puede ser una de las señales que nos están indicando. Ojo, nos falta agua. Cuando esa orina está muy amarilla, olor muy fuerte, posiblemente lo que nos está faltando es más hidratación. Y no tiene que ser agua sola. Yo a esa agua le puedo poner algo de limón, le puedo poner algunas hierbas. Entonces, lo que normalmente llamamos aromáticas, que las hacemos de limoncillo, manzanilla, de frutos rojos, yo perfectamente puedo poner esa aromática en la nevera, enfriarla y utilizarla para el consumo de agua. También eventualmente podemos consumir bebidas del mercado que son sin calorías, aguas saborizadas o aguas con gas que no tienen adición de azúcares, tienen un poco de sodio porque utilizan agentes conservantes, pero pueden ser una alternativa frente a aquellas ocasiones en donde no tenemos un buen consumo de agua o no tenemos disponibilidad de ella. Hay lugares, lamentablemente, en nuestra región donde no tenemos acceso al agua potable. ¿Y dónde quedó entonces la natilla y el buñuelo? Y aquí yo quiero traerles un mensaje y es que si hay que comer rico, que sea sin culpa, bailar sin vergüenza, reírse del qué dirán y juntarnos con gente que sepa disfrutar la vida. Si vamos a comer natilla y buñuelo, que lo hagamos conscientes de que lo estamos haciendo, que lo estamos disfrutando, que no sintamos culpa. Es muy triste para mí ver cómo tantos pacientes se culpan por comer algo y no pasó nada. O sea, finalmente sus medidas estuvieron bien, se está manteniendo bien, es una persona que es activa. ¿Por qué no puede darse un gusto de vez en cuando, sobre todo en estas épocas en donde vamos a compartir en familia? Ojalá sea con moderación, sobre todo estar muy conscientes y lo más importante es siempre retomar el camino que nos lleva a alcanzar esas metas. Puede que nos salgamos un poquito en esta época, pero si volvemos nuevamente a seguir subiendo esos escaloncitos, pues podemos llegar a alcanzar eso que queremos lograr, sea evitar una enfermedad, sea mejorar nuestra composición corporal, eh, controlar alguna condición de salud. Lo importante es regresar. Yo como nutricionista tengo bastante claro que posiblemente en diciembre, en enero, perdón, los pacientes no van a tener los mejores resultados, ¿sí? Pero para mí es absolutamente valioso que regresen, ¿sí? Valioso que vuelvan a tomar ese camino, ¿sí? Y que en muchas ocasiones, aunque no se ven progresos, tampoco se ven retrocesos, ¿sí?
que comer esas cositas que disfrutamos en familia muchas veces no nos generan un aumento de peso, simplemente nos hacen mantenernos en ese mismo nivel en donde veníamos el mes anterior. Lo importante es ser conscientes de que lo estamos haciendo, disfrutarlo, en la medida de lo posible, hacerlo con moderación y lo que les he venido repitiendo, si tenemos claras cuáles son esas fechas donde incrementa nuestro consumo, donde son esas reuniones sociales, pues procuremos que el resto de los días seamos lo más equilibrados posible. ¿Cuántas veces lo han hecho bien? De todo esto que les he mencionado, ¿qué cosas ustedes ya sabían o las hacían sin saber que lo estaban haciendo bien? Y es parte de la automotivación, es repetirme diariamente o en la noche hacer un ejercicio de introspección en donde piense en qué cosas hice hoy bien, qué hice hoy por mí. Y hacer algo bien por mí también es disfrutar, también es sonreír, también es salir hoy a prender velitas, a estar en familia, a disfrutar aquellos alimentos que nos dejaron nuestros abuelos como herencia. No solamente ser tan estrictos, tan cuadriculados en una alimentación. Eso también es tener un hábito saludable, una alimentación saludable. Tienes el poder de cambiar tu vida. Finalizo entonces con esta frase. En el ajetreo y el bullicio del mundo real, nos vemos tan atrapados por el deseo de perder peso, ganar músculo y vernos mejor, que a menudo olvidamos la importancia de una relación saludable con los alimentos. Tanto fanatismo hacia los alimentos, tantos mitos que hay alrededor del consumo de ciertos grupos de alimentos, ha llevado a un incremento absurdo en la prevalencia de trastornos de alimentación. Los trastornos de alimentación era algo que uno casi que solo veía en adolescentes, pero ahora cada vez me encuentro más adultos que presentan signos de anorexia, de bulimia, y eso no puede pasar, no tiene por qué pasar si debemos tener una relación saludable con los alimentos. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto. Pueden seguirme en sus redes sociales como @Centro de Nutrición CO, y también les dejo mi página web y el correo en el caso de que deseen contar con alguna información adicional. Abro entonces el espacio para preguntas. Natalia, muchas gracias por acá. Ya nos van llegando algunos comentarios. Mientras que ibas hablando, habían pues comentarios relacionados con lo que iba pasando en esta época decembrina, qué alimentos consumíamos, que el chicharrón, que el buñuelo, que el vino, diferentes licores, dulces. Claro que sí. Y por tanto, todas las recomendaciones que nos estabas dando, pues son tan pertinentes. Además de eso, claro, los horarios normalmente no se respetan en esta época. Estamos a la 1 de la mañana apenas comiéndonos el asado, luego estamos tomando y seguimos derecho, trasnochamos, desayunamos al mediodía. Bueno, digamos de ese tipo de cosas que hacen parte como también de la cultura y de lo que hemos ido generando al momento de las celebraciones decembrinas, pues han hecho también como que esa orden en la alimentación no lo tengamos, ¿cierto? Que tomemos decisiones incluso sin pensarlas. La invitación que nos hace es como a pensar, a planear la alimentación sin que tenga que ser un sacrificio, creo que es algo muy oportuno. Por acá, precisamente asociado a las costumbres, nos llegaba una pregunta relacionada con el tiempo de reposo después de cada comida. Nos preguntaban si es necesario reposar 10 o 15 minutos o cuánto después de cada comida. Y yo a eso le añadiría también antes de acostarnos, porque normalmente antes de acostarnos también debemos de tener un reposo. ¿De cuánto también debería de ser? Bueno, ahorita cuando hablábamos de esos consumos, lo que les mencionaba de la cronobiología de la alimentación, entonces en la noche es un asunto importante, o sea, la primera recomendación es ojalá mientras más temprano cenemos mucho mejor. Son buenos los hábitos de personas que cenan 5:30, 6 de la tarde, porque de esta forma vamos a tener un reposo fisiológico en la noche, ¿sí? Por todo ese cambio a nivel hormonal, disminución de la motilidad intestinal,
Todo esto es beneficioso cuando nosotros nos alimentamos temprano. Y alimentarnos temprano, pues también nos permite que tengamos un tiempo para ese, digámoslo así, ese tránsito intestinal. Hay un mito en el que dicen que si yo como y me acuesto, me subo de peso, ¿sí? No es esto lo que sucede. Lo que sí puede suceder es que empiezan a presentarse condiciones de reflujo, ¿sí? Que es como que se nos devuelve la comida del estómago donde estaba esa comidita, se nos empieza a devolver y empezamos a sentir como acidez o incluso sentimos la comida que se está devolviendo hacia la boca, ¿sí? Entonces, es tener ese tiempo de reposo es sobre todo para evitar esas condiciones de reflujo que cuando se perpetúan esas condiciones de reflujo pueden llevar a condiciones de salud bastante graves a largo plazo. ¿Cuánto tiempo reposar? Pues antes de acostarnos sobre todo, ojalá esperemos 1 hora y media, 2 horas antes de ponernos en posición horizontal. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ya de resto yo me puedo quedar pues sentadito, se recomienda así de pronto salir a caminar porque esto me ayuda a mejorar el vaciamiento gástrico, pero no es una condición que tengamos que tener por el control de peso, es una condición más desde el reflujo y ya en la noche por este tema de cronobiología de la alimentación. Muy bien. Natalia, y también entonces asociado ya al asunto de qué comer, tú nos hacías ahorita una recomendación como del balance. Y por acá nos preguntan, es asociado a la carne. ¿Será necesario consumir carne todos los días? ¿Y qué tanto podemos considerar la morcilla como carne? Ok, bueno, entonces la carne es necesaria, ¿sí? Pero tenemos pacientes o el vegetarianismo del veganismo un comportamiento que está creciendo en el mundo por un tema de sostenibilidad y podemos ser absolutamente saludables siendo vegetarianos o veganos. ¿Qué pasa? Tenemos unas condiciones de alimentación diferentes. Yo no puedo simplemente quitar la carne del plato y comerme el arroz, la ensalada y la papa, ¿sí? Ahí tenemos que tener, incluso es fundamental una visita con nutricionista porque se debe planear la alimentación en el día a día para garantizar que se estén cubriendo proteínas, vitaminas, minerales de una forma apropiada. Hay un nutriente que es irreemplazable y es la vitamina B12. Cuando nosotros dejamos de consumir carne, esta vitamina B12 también está en el huevo, el queso, la leche, pero no en las cantidades suficientes como para decir que con eso tengo si dejo la carne. Entonces, cualquier persona que deje la carne tiene que suplementarse con vitamina B12. Y digamos que ya es una indicación muy individualizada en donde se hace en la consulta nutricional esta suplementación. La morcilla nos puede aportar hierro, el hierro es un nutriente clave en la carne, pero no me reemplaza esa vitamina B12, o sea, sí o sí debe haber una suplementación. La morcilla es un alimento que incluso recomendamos mucho. El problema es cuando la fritamos porque debido a la condición que tiene de porosidad, sobre todo cuando la partimos en pedacitos y la fritamos, absorbe demasiada grasa, ¿sí? Entonces, ahí el problema es tanta fritura en esa morcilla. Pero si yo la morcilla la preparo al horno o en las famosas ollas de aire que ahora muchas personas tienen en casa, es un alimento que yo podría consumir todos los días, eso sí, teniendo en cuenta el resto de consumo del día, ¿sí? Lo importante es que yo a lo largo del día cumpla con esos requerimientos de macronutrientes y micronutrientes. Muy bien. Asociado a eso que nos estás contando de como de cuántas son las cantidades y demás, también nos hacen una pregunta asociada como a cuál debe ser la alimentación recomendada para un estudiante que hace cierta actividad física. Por acá nos ponen el ejemplo del ciclismo. Pero yo creo que Ujú. esta pregunta nos da pie de pronto a hacer la recomendación de que no podemos generalizar. No sé si tú tengas aquí alguna recomendación como para realizar. Por supuesto, cada persona es absolutamente diferente en sus requerimientos nutricionales.
El plan de alimentación que yo le pongo a Marisol no puede ser el mismo que yo le ponga a Wilfredo, que fue quien hizo la pregunta. Así los dos sean ciclistas, así los dos tengan la misma edad, el mismo peso, la misma estatura. Son condiciones fisiológicas que cambian y que nosotros como nutricionistas, pues precisamente tenemos esa labor de individualizar la alimentación, de identificar exactamente la cantidad de nutrientes que necesita cada persona y cómo los voy a repartir en el día de acuerdo a sus hábitos de vida. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Por acá nos quedan todavía unos minuticos. Si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario por el micrófono, puede levantarnos la manito. En la parte inferior de Zoom aparecen las opciones, ahí aparece la opción de la manito, si alguien de pronto desea activar su micrófono. Mientras tanto, por acá nos hacen una pregunta asociada al exceso en tomar agua. ¿Qué tan riesgoso es para la salud tomar agua en exceso? Bueno, todo lo que nosotros consumimos tiene que pasar por cada uno de nuestros órganos, ¿sí? En el caso del consumo de agua, lo primero es, si yo tengo una sobrecarga, pues tendría que ser la verdad mucha cantidad, pues es como poner a trabajar mucho más ese riñoncito pasando esa cantidad de agua y a largo plazo puede haber alguna afectación. Es muy raro en realidad que uno encuentre afectaciones renales por consumo de agua, ¿sí? No es lo más habitual. Hay otras, digamos, los efectos que sí pueden ser un poco más frecuentes, como por ejemplo, cuando yo consumo agua, yo no solamente elimino agua, sino que también elimino electrolitos, elimino sodio, ¿sí? Entonces pueden haber condiciones de hiponatremia. ¿Qué es esto? Disminución de los niveles de sodio. También hay algunas vitaminas que son hidrosolubles, es decir, que cuando yo consumo mucha agua es posible que no se alcancen a absorber muy bien porque se eliminan por orina. Entonces se pueden presentar, es como un exceso en la eliminación de ciertos nutrientes que esto pues nos va a llevar posteriormente a una deficiencia nutricional. Entonces es más asociado con ese riesgo. Y lo otro es que es una condición muy frecuente en nuestros adolescentes cuando quieren bajar de peso, entonces se llenan con agua, ¿sí? Empiezan a tomar y tomar y tomar agua, entonces esto hace que no sientan hambre y no comen, ¿sí? Es una condición asociada a un trastorno de alimentación. Ya para ir por acá finalizando, tenemos una pregunta asociada al café. ¿Qué tan recomendable es tomar mucho café, ya sea con leche o sin leche? Bueno, cuando lo estamos tomando con leche, depende del tipo de leche. He tenido pacientes que todo el día toman café con leche y fácilmente se pueden llegar a tomar 1 litro de leche en el día a punta de cafecitos. Claro, todo eso me va a sumar en la cantidad de grasa que estoy consumiendo, puede llevarme incluso a un exceso en el consumo de proteína y un exceso en el consumo calórico. Entonces, depende del tipo de leche que le esté poniendo y la cantidad de leche que esté utilizando. Pero si esa leche que estoy utilizando está dentro de mi programación de la alimentación, es perfectamente equilibrada. También va a depender de si le adiciono azúcar o no. Los efectos negativos del consumo de azúcar están más asociados a lo que le ponemos, el azúcar o la crema en polvo que a veces le ponen. Esta adición es la que más nos puede llevar a excesos en niveles de colesterol, exceso en niveles de azúcar que el mismo café. Porque incluso ya se han hecho diferentes estudios, incluso de la universidad, sobre el efecto del consumo de café en salud y lo que se ha visto y a otros estudios lo han mostrado que hasta 6 tazas de café en el día no tienen un efecto o un impacto en la salud cardiovascular y por el contrario, por ese aporte de antioxidantes, podría llegar a beneficiar algunas condiciones de salud. Aquí también importante, depende del método de preparación. Debemos consumir cafés que sean filtrados, es decir, que tengan el papelito, el filtro, para no consumir algunos compuestos que se generan por la tostión, que no sea un café como reposado, o sea, lo preparé ayer y me lo voy a consumir hoy, porque también se generan compuestos
básicamente eso, pero no es como tal, mira que no es como tal el café, sino cómo lo estamos preparando. Muy bien. Eh, por acá nos preguntan, una pregunta que acabo de llegar, ¿qué tan bueno es el consumo de mucha proteína que se vuelve como moda para aumentar músculo? Bueno, esto depende de cuánto estoy consumiendo y cuánto necesito. Eso es uno de los cálculos que nosotros como nutricionistas hacemos y es dependiendo de la condición de salud, edad del paciente, nivel de actividad física y objetivos de esa actividad física, determinamos las necesidades de proteína. Cada persona tiene unas necesidades específicas. Si yo me excedo en el consumo, pues ese exceso de proteína se puede almacenar en forma de grasa, o sea, nos puede hacer subir de peso. Cuando son excesos ya pues muy grandes, o sea, no es temerle pues al consumo de estos suplementos, si está bien planeado en la alimentación, no pasa nada, incluso puede llegar a ser beneficiosa, pero cuando nos excedemos mucho, pueden haber afectaciones también a nivel renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, casi todo lo que nosotros consumimos en nutriente pasa por el riñoncito y ese riñoncito tiene que trabajar más. Entonces, desde que esté bien planeado, lo podemos hacer. Por eso es importante siempre conocer cuánto necesitamos y no consumirlo por consumirlo, porque en muchas ocasiones no necesitamos ni siquiera suplementos de proteína. Los mismos alimentos nos dan lo que necesitamos. Muy bien, yo creo que vamos ya con las últimas dos preguntitas, porque en la medida en que vamos hablando, estas preguntas se van incrementando, porque entonces van a haber nuevas inquietudes, nuevos temas que queremos abordar. Entonces, como para ir cerrando, vamos a abordar las dos últimas preguntas. Por acá nos hacen una pregunta relacionada con los frutos secos. ¿Qué tan bueno es su consumo y cuáles podrían ser los más recomendados? Bueno, los frutos secos son alimentos que nos aportan grasas que son saludables, son grasas principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas, o sea, son saludables para el corazón, también tienen aporte de fibra, magnesio, pero uno de los problemas es el tamaño de la porción. Últimamente veo en los escritorios de las oficinas tarros gigantes de frutos secos y entonces se la pasan comiendo frutos secos en el día. Y eso en exceso también se almacena en forma de energía y me hace subir de peso. Incluso me puede afectar los niveles de lípidos en sangre. Entonces se pueden consumir, todos tienen alguna característica, entonces variar el consumo de esos frutos secos, pero el tamaño de la porción es una sola cucharada que equivale a una porción de grasa. ¿Cuántos me puedo comer en el día? Dependiendo de cuántas grasas necesita en el día, de acuerdo a su condición individual. Muy bien. Y ya como para cerrar, hay una pregunta asociada al ejercicio físico, a la actividad física para un adulto mayor. Por acá nos preguntan, para un adulto mayor, ¿cuánto se recomendaría caminar, por ejemplo, o qué actividad física realizar para quemar calorías? Bueno, desde el punto de vista cardiovascular, la recomendación desde la Organización Mundial de la Salud son 150 minutos diarios no, a la semana, ¿sí? Esto pueden ser 3 veces a la semana, 50 minutos, o 5 veces a la semana, 30 minutos. Con esta cantidad no estamos llegando a tener un gasto calórico elevado, es solamente como para cuidar ese corazoncito. Ya para incrementar el gasto calórico, pues es aumentar esos 150 minutos. Entonces, no 50 minutos 3 veces a la semana, sino 4 o 5. Ya ahí estamos empezando a incrementar el gasto calórico. Muy bien. Natalia, pues solo queda agradecerte por todas tus recomendaciones, por las respuestas a las preguntas de los asistentes. Seguramente en la medida en que te vamos escuchando nos surgen nuevos comentarios, nuevas dudas y pues seguramente acá la recomendación será que cada uno revise sus propias necesidades, por lo que decías, y es que no podríamos generalizar y para cada uno tendríamos que tener como un plan específico de alimentación. No sé si tú quieras cerrar con algo, darnos alguna recomendación final. No, finalmente agradecerles a todos por la asistencia y que disfruten mucho estas fiestas. Siempre a mis pacientes cuando salen a vacaciones,
disfrútenlo, ¿sí? Simplemente vivan esta época en familia, que ya luego vendrá el tiempo para retomar y volver al cauce normal de nuestra vida. Simplemente es eso, disfrutar la vida también es alimentar el alma. Natalia, muchas gracias. A los asistentes, muchísimas gracias y bueno, que disfruten mucho este fin de año.